Hola cariños, esto es No me digas cariño, una serie de podcasts mensuales escrita y producida por mí, en la que abordaremos temas de género. Yo soy Fer, feminista y estudiante de Derecho. Aquí vamos a hacer comunidad platicando, escuchando y chillando. Bienvenidos a este su espacio. No me digas cariño. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Cómo están, cariños, cariñes? Espero que se encuentren bien. Obvio, la temática de este podcast es así como terrorífica porque ya estamos en la mejor época del año, de que Halloween, Día de Muertos, todo terrorífico. Pues bueno, pues primero que nada espero que de verdad se encuentren bien porque también algo terrorífico es que estamos volviendo en algunos estados a semáforo rojo, entonces pues nada, o sea, cuídense, guárdense mucho si es que pueden y si no, pues tomen todas las medidas como necesarias pues para no ir de mal en peor en esta pandemia que parece eterna y que no sabemos si ya va a mejorar o no. La vacuna que antes veía como tan cerca, ahora la veo medio lejos, pero pues bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece como, no sé, súper relevante, cómo hemos construido toda una historia, toda una concepción generalizada sobre lo que son las brujas, lo que fueron, lo que serán, no sé. Eh, pues sí, o sea, tenemos como esta idea súper hollywoodense de que una bruja es pues solitaria, fea, malvada, diabólica. No sé, o sea, en general creo que es súper genérico, pero en realidad ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene como esta idea que tenemos y por qué hemos visto como algo en la historia, la cacería de brujas como algo, o sea, no sé, de lo que casi nadie opina. O sea, es como, ah, sí, la cacería de brujas. O sea, solo lo tocan en películas de terror, si acaso en cosas de la Edad Media. No sé, o sea, creo que nunca me había preguntado, al menos yo, como, o sea, sí habrá sido cierto, o sea, sí, no sé cuántas mujeres habrán matado. Además, justo tenemos como muy cerca esto de Estados Unidos. Entonces, no sé si como que se nos mezclan las ideas entre la cacería de brujas en Europa, en la Edad Media, en Estados Unidos. O sea, como que no queda claro ni temporalmente ni conceptualmente. Entonces, bueno, pues este semestre que además debo decir que a diferencia del mes pasado ya estoy tomando clases, ya regresé a la escuela el semestre y este semestre en mi clase de Historia de Derechos de las Mujeres justo estábamos viendo una lectura que en realidad fue lo que me dio la idea para este podcast. Se llama La bruja y el calibán. Es de Silvia Frederici. Ay, no, perdón, es Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. En este libro, que es mayormente histórico, hay una parte en la que se habla acerca de la cacería de brujas. Y personalmente fue como súper ilustrador porque justo, o sea, yo me quedaba como con esta idea hollywoodense y nunca me puse a pensar como
en el fondo del asunto, o sea, porque lejos de esta trivialización, o sea, de lo que es una bruja y que si tiene poderes, si desaparece, si vuela, si hace hechizos, lo que sea, no, nunca me había puesto como a pensar de que, güey, o sea, lejos de esta idea fantasiosa, o sea, ¿por qué sí fue un hecho que se dio en la realidad? O sea, si bien las películas son, este, ficción y lo que quieran, o sea, ¿por qué o sea, es un hecho que se dio, que hay, que están los antecedentes y por qué nunca, pues sí, o sea, nunca me pregunté de que, ok, si fue real que las mataron y las quemaron, o sea, era real que, o sea, las acusaciones contra ellas, o sea, si lo pensamos racionalmente, en un punto en el que la trivialización de la idea de bruja nos ha hecho creer que la brujería no existe, ¿por qué sí existió pues toda una campaña de odio que terminó en la muerte de muchísimas mujeres de formas súper violentas a manos de la Inquisición, o sea, incluso de los mismos pueblos? eh, no sé, me parece como muy raro pensar que he vivido como todos estos años sin habérmelo preguntado, solo viendo películas, leyendo, incluso esta adopción de el movimiento feminista en algún punto en los que se decía como, ay, somos las nietas de todas las brujas que no pudieron matar. Y yo todavía decía como, ah, chido, qué buen eslogan, ¿no? O sea, no, nunca de verdad pensé a fondo. Y bueno, justo sobre esta lectura, pues se pueden rescatar cosas súper interesantes. Una es que, bueno, o sea, ¿cómo eran vistas las brujas? Obvio es que toda esta campaña que no necesariamente empezó por parte de la iglesia, o sea, sí tuvo un impulso y apoyo de parte de la iglesia, pero en realidad empieza como una campaña estatal en el que las brujas pues son vistas como mujeres deshonrosas que este no sé, estaban frustradas, que en el amor, que no tenían pareja, o sea, se les pintaba como alguna mujer solitaria. Y en realidad, pues todas estas mujeres eran mujeres que tenían conocimientos, que tenían pues conocimientos de herbolaria, eran parteras, alquimistas, mm, incluso que tenían conocimientos sobre anatomía, pues obviamente espantaba, ¿no? O sea, espantaba al orden patriarcal porque hay que recordar que el acceso a citas médicas lo tenían únicamente los varones y no varones siervos, hablando del sistema feudal, sino más bien como los nobles, como los señores feudales. Entonces, pues claro que se iba a dar este tipo de medicina alternativa por parte de las mujeres si no tenían acceso a la salud, vaya, a ir a verse con un médico. Entonces, um, pues dejando de lado lo que pueda creer cada persona, porque específicamente en México, o sea, creo que somos muy dados a, bueno, no nosotros, pero, o sea, la cultura en general mexicana está muy apegada al misticismo, entonces normalmente entre nuestras leyendas y eso, pues también apelamos a estos elementos. Sin embargo, en este caso, o sea, lo que quiero decir es que a pesar de esto, o sea, racionalmente eran mujeres que tenían conocimientos para rápido. Entonces, pues esa es una. La otra cosa que es súper interesante es el contexto histórico. Justo el feudalismo estaba decayendo, vino la peste negra, nos mató mucha gente, el señor feudal ya no tenía tantos siervos y
pues en esta época el sistema económico estaba por cambiar y entonces la casa de brujas pues nos llega como, más bien nos cae como anillo al dedo, porque es una campaña de terror contra las mujeres y de psicosis en la sociedad, o sea, porque en esta idea de que el diablo está en todas partes, la maldad está en todas partes y esta se asocia con las mujeres, pues bueno, o sea, la psicosis social andaba todo, este, justo las mujeres, o sea, estaban atentas porque en cualquier momento se les podía acusar de lo que fuera y cualquier persona las podía acusar. Esto lo voy a retomar más tarde, cuando hable acerca de los documentos históricos legales que apoyaron este genocidio. Vamos a empezar a decirle cómo fue, o sea, porque creo que más que una cacería, como se le llamó, porque además cacería, o sea, no eran animales, eran personas, pero bueno, o sea, fue un genocidio porque, o sea, estaba estructurado para ir hacia un grupo de personas, en este caso mujeres, en su mayoría pobres, en su mayoría campesinas. O sea, es a lo que quiero ir, o sea, que tome dimensiones de lo que realmente fue. Y justo, o sea, decía lo de que cayó como anillo al dedo porque entre que am, a la mitad de la población la tienes aterrorizada, a la otra mitad pues la tienes ocupada cuidándose de esta amenaza que representaban las supuestas brujas. Y esto pues deriva en que se debilitó la capacidad de resistencia de la clase campesina en Europa. Entonces es justo aquí donde en un momento tan importante ante el impacto de pues, la privatización de la tierra, el aumento de impuestos, em, las condiciones en las que vivían. O sea, en realidad esto da incluso apertura al modelo capitalista que tenemos hoy en día y que en ese momento, o sea, pasaron del feudalismo a, a un modelo que seguía reproduciendo la opresión. O sea, si bien no podemos hablar de capitalismo en ese momento, sí podemos hablar de opresión y de que pasan de un modelo opresor a otro. Y la sociedad asustada y en psicosis y quemando gente, mujeres en específico. Otro punto también bastante interesante es que, bueno, si bien en el siglo XV se empiezan a dar los primeros juicios contra brujas en Francia, Alemania, Suiza, Italia, pues la primera referencia a la brujería como crimen data desde los siglos 7 y 8, cuando se introduce el crimen maleficium, que era que estaba más bien en los códigos de distintos reinos. Y si bien no solo eran castigadas por maleficium aquellas personas que hubieran practicado, bueno, más bien sí, que hicieran prácticas mágicas, pero que éstas hicieran daño a las personas o a las cosas. Entonces, pues, o sea, sí todavía es un término como súper ambiguo, como todo en esta cacería. Sin embargo, pues aquí todavía se distinguía, ¿no? Así como si hay daño. Y como vamos a ver después, o sea, bastaba con que una persona dijera que tenía sospechas de que tal persona era bruja y ya, o sea, con eso se armaba todo el juicio y pues en la mayoría de los casos, si no es que en todos, pues terminaban en la hoguera. Sin embargo, el punto máximo de la persecución y de la masacre tuvo lugar a mediados del siglo XVI. En el contexto internacional, los conquistadores españoles estaban torturando a las poblaciones americanas bajo el mismo argumento de la herejía como el máximo crimen contra
contra pues Dios. Y en este contexto, pues igual empezó a aumentar la cantidad de mujeres juzgadas como brujas, tanto en Europa como en los nuevos territorios. Em, Justo da paso a la institución de la Inquisición y pues creo que el punto máximo que nos señala, al menos en esta lectura, es entre 1580 y 1630, en que pues ya, o sea, las relaciones feudales estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas que conocemos en el capitalismo mercantil. Entonces, ¿coincidencia? No lo creo. Y justo en este punto es donde vemos que se involucran las poblaciones y cómo el Estado y la Iglesia apoyan a que justo, o sea, las poblaciones se sumen a señalar, a delatar, porque pues además de la psicosis, o sea, incluso hubo repercusiones para quienes apoyaran o resguardaran personas que eran acusadas de ser brujas. Por parte del Estado, pues empieza a darse por este adoctrinamiento que las autoridades empiezan a hablar también públicamente del asunto como, pues sí, o sea, como un asunto de seguridad pública, o sea, ya no tanto como el mal está en todos lados, tenemos que combatirlo, o sea, es de que es un asunto de seguridad pública y además justo aquí es donde se crean instrumentos normativos en los que vuelve a señalársele como crimen. El primero es la Constitutio Criminalis Carolina de 1532, que estableció que pues la brujería sería penada con la muerte, que esa es como la que nos señala brujería a la hoguera. Y en Inglaterra también la persecución fue legalizada a través de 3 actas del Parlamento que se aprobaron en 1542, 1563 y 1604. En esta última se introduce la pena de muerte, incluso cuando no haya daño a personas o cosas, que era lo que especificaba hace, pues no sé cuánto ha pasado, pero lo que especificaba acerca del maleficium. En 1550, por ejemplo, en Escocia, Suiza, Francia y los Países Bajos, se aprueban leyes que hicieron que la brujería fuera un crimen capital, y pues en esto se incita a la población a denunciar a las sospechosas. Además de que, pues lo que les digo, o sea, de que a quien fuera que ayudara, diera asilo o supiera de alguien sospechosa y no sé si se iba y no la denunciaba así como pues se nos fue la sospechosa, también serían juzgados. Y de hecho por poblados se hacían listas de las mujeres de quienes se tenían sospechas y, o sea, si no se llevaban a un juicio y ahí decían como, no, pues a la hoguera, incluso el acoso colectivo las mataba. O sea, de que las mismas personas de donde vivían o ellos mismos las maltrataban, las segregaban, que pues terminaban pues matándolas. Entonces, la verdad es que el panorama andaba complicado y por su parte la iglesia se encargó del adoctrinamiento por este lado religioso que da mano a la campaña de terror, que, que cualquier asunto que tuviera que ver con herejía, pues era el máximo crimen contra Dios, que es el mismo que se viene acá a replicar a los territorios americanos. Y pues, como dato curioso, en las iglesias se colocaron urnas que permitían que los informantes pues permanecieran como anónimos hasta que después de que se confirmara la sospecha, pues ya los llevaban a juicio a testificar en contra de la sospechosa. Pero bueno, otro punto que también
me pareció súper interesante es ver que justo esta cacería de brujas, esta masacre, este genocidio, como podríamos decirle ahora, em, trajo consigo, eh, pues no sé cómo llamarlo, o sea, si ventaja o desventaja, pero pues para el momento y para las mujeres en ese momento desventaja, eh, porque une, o sea, logra unir tanto a naciones católicas como protestantes en este momento que incluso algunas estaban en guerra entre sí. Se unieron y compartieron argumentos para perseguir a las brujas. Entonces, esto me parece como muy fuerte porque, wow, o sea, hasta dónde nos hace llegar el miedo, el desconocimiento, la, pues sí, o sea, la ignorancia y, y el odio hacia las mujeres. Entonces, ese, ese punto me parecía importante de mencionarlo, o sea que pues era Europa en general, que en ese tiempo eran diferentes reinos, pero pues unidos para lograr un mismo fin, que era el de exterminar a todas las brujas, que como ya sabemos, pues eran mujeres con conocimientos en distintas áreas que pues eran necesarios para sobrevivir y pues ya como dando conclusión a este episodio que me gustó tanto por la lectura, no sé, quisiera decir que, o sea, la caza de brujas en Europa fue más como un ataque a la resistencia que las mujeres están oponiendo a estas nuevas relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido, o sea, porque finalmente también se les castigaba por eso. O sea, en los juicios, quienes tomaban sus declaraciones eran las mismas personas de la Inquisición, o sea, las mismas personas que las estaban torturando. Entonces, los únicos registros que se tiene, pues, son súper falaces, súper poco creíbles, porque incluso en ellos se habla acerca de cómo las brujas antes de morir, pues en esas situaciones les contaban sus fantasías sexuales a a los torturadores. Es como, güey, o sea, no creo que una mujer se ponga a decir eso así ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, o sea, las que pudieron haber sido sus últimas palabras, o sea, y pues sí, o sea, la importancia de que los únicos registros de que se tengan de las brujas, de sus juicios, pues hayan sido los que escribían sus propios torturadores. Entonces, creo que ninguna de la información que podamos tener acerca de los juicios, las declaraciones, las supuestas confesiones de estas, pues yo creo que finalmente eran resultado de estos tratos que les daban, ¿no? Estas torturas, estas muertes tan terribles de que pues las quemamos vivas, las colgamos, o sea, una infinidad de barbaridades que solo se pudieron desatar porque si lo pensamos eran mujeres desafiando las formas en las que se pensaba, o sea, eran mujeres que practicaban control de natalidad, o sea, porque se practicaban abortos con diferentes tipos de hierbas. es- entonces, pues por parte de la iglesia, obviamente eso iba contra Dios, o sea, hasta nuestros días seguimos en ese debate de si está bien o está mal, o la vida o lo que sea. Y, y pues eran mujeres que en épocas en las que las enfermedades acababan con la vida de miles de personas en poco tiempo, pues ver que había mujeres que se curaban a sí mismas sin ayuda de un médico que pues además únicamente atendía a hombres, pues era claro que se iban a sentir amenazados. Entonces, pues en resumen, mujeres desafiando las leyes naturales, entre comillas, consideradas así pues por la iglesia y el Estado, que además pues no tenían una división como tal, o sea, eran uno mismo en la mayoría de los países en las que se llevó pues esta práctica genocida y misógina.
Y pues ya, o sea, finalmente creo que lo que nos debería quedar en la actualidad es que pues tenemos que humanizar a todas esas víctimas llamadas brujas y humanizarlas, no tanto por dejarlas de decir brujas, sino pues sí, o sea, alejarlas de toda esta trivialización hollywoodense y darnos cuenta que pues, o sea, dejando el lado del misticismo y la poca información que se tiene, pues eran mujeres precarizadas por las mismas situaciones sociales, que pues las llevaron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, pues curiosas, independientes sobre todo, y, y en muchos casos pues liberadas sexualmente, o sea, porque si ellas tenían el control sobre su cuerpo por medio de estas pues infusiones o lo que sea que hicieran, pues era, eran revolucionarias porque ya tenían control sobre su cuerpo, ya eran independientes, se podían curar a sí mismas, eran pues claro que curiosas. Entonces, pues considero que las dimensiones que tomó esta masacre debieron levantar sospechas desde mucho antes de que se diera toda esta trivialización de las brujas, de que no era un simple asunto de seguridad, que pues, o sea, incluso lo vemos, o sea, tomó dimensiones internacionales, como se llevó pues en el discurso, o sea, no era un simple asunto de seguridad, ya que pues a lo largo de 3 siglos cientos de miles de mujeres fueron quemadas, colgadas, torturadas y asesinadas de mil formas más de las que no sabemos, pero sí tenemos registro de que se les asesinó por ser brujas. Entonces a lo que voy es, si el genocidio fue real, la causa no importa, no importa si creen o no en la brujería, lo que sí existió fue el genocidio. Y lo alarmante es que pues este mismo discurso se traslada a los territorios de conquista y el continente americano en donde pues la mayoría de la salud de los habitantes pues era provista por ellos mismos, o sea, ellos mismos se curaban, ellos mismos sabían con qué, o sea, todas estas figuras que tenemos de las curanderas, chamanas, este, en el caso de México también la figura del nahual, o sea, todo está envuelto por esta misma, pues sí, o sea, con base en la herbolaria y en prácticas que, pues de acuerdo a la visión europea, eran prácticas paganas. Y pues si bien no podemos compararnos con el concepto de brujas, porque los contextos son diferentes, sí creo que es válido pues mencionar que todo un pueblo fue evangelizado y torturado bajo este mismo argumento de la ley de Dios. Entonces, creo que tampoco estamos tan alejados del concepto de brujas. Y sí, o sea, repito, no son los mismos contextos, pero bajo este mismo argumento se cometieron cosas súper crueles, inhumanas y que derivan hoy en lo que hoy conocemos como la cacería de brujas, que pues en realidad implicó 3 siglos de muertes pues extremadamente violentas. Y finalmente creo que me gustaría cerrar este episodio con una cita de la misma lectura en que aunque no tengamos la calidad de bruja porque simplemente no fuimos acosadas y asesinadas por el hecho de tener conocimientos en plena Edad Media, sí lo somos por el hecho de ser mujeres que enfrentan estructuras de poder pues preestablecidas. Y esta dice, mm, eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Y pues eso fue todo, cariñas, cariñes. Espero que la situación mejore pronto y que pronto podamos volver a estar juntos como antes. Quizá no exactamente como antes, pero pues sí, que la situación mejore para todos. Ya es octubre, pues disfrácense, aunque no vayan a ninguna fiesta, por favor, no vayan a ninguna fiesta. Hagan algo en su casa, tómense fotos, no sé. Solo no sean imprudentes. Y pues
Adiós. Encuéntranos en redes, en Twitter, Instagram como No Me Digas Cariño y mi Instagram personal YosariMB.